que estoy rayando algo en el PDF. B3. ¿Cierto? Y B1 está multiplicado por X1, B2 está multiplicado por X2 y B3 está multiplicado por 3. ¿Cómo resuelven ese sistema? Y este sistema es homogéneo, o sea que es igual a X igual a 0. ¿Cómo se resolvió? Si les plantean algo aquí así, entonces ¿cómo lo resuelven? Dice, bueno, vamos a resolverlo, llevamos a la matriz aumentada, colocan los coeficientes, 1, 2, 3, primer vector, segundo vector, 4, 5 y 6, tercer vector, 2, 1 y 0, y colocan el vector de las constantes, o sea, B. Es homogénea porque acá B es igual al vector 0, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a resolverlo. Operaciones, reducciones por fila. Empezaron a reducirlo, eso ya se ha hecho más adelante, más atrás. Y encontraron que X1, X2 y X3 es igual a 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? Que es una solución trivial. Y si es una solución trivial, quiere decir que la relación que existe entre sus vectores es linealmente independiente. Y mire, aquí lo dice, un conjunto de vectores indexados, mire cómo está acá, indexados ahí, en Rn, es linealmente independiente si la ecuación vectorial, ¿cuál es la ecuación vectorial? Mire, la esta. X1 por B1. ¿Y quién es B1? Mire, todo este vector. Más X2 por B2. ¿Quién es B2? Este vector. Más así sucesivamente. Es igual a 0. Si esa solución es igual a 0, como lo dio en este caso, tiene únicamente es una solución trivial. Entonces, si eso pasa, quiere decir que sus vectores son linealmente independientes. Y cuando estamos hablando de independencia, quiere decir que no dependen de nadie, ¿cierto? Son solitos ahí, ¿cierto? Entonces, Profe, o sea que cuando son triviales son independientes. cuando la solución es trivial, quiere decir que los vectores son independientes, cuando es trivial. ¿Sí? Primer concepto. Pero les digo que es muy conceptual. Bien, vamos con calma, muchachos. Hoy vamos a ir con calma, pero muy bien por eso. Más pendiente. Vamos con calma. El lunes no alcanzamos a terminar este PDF, que esperemos que lo terminen hoy porque es el tema de esta semana, pero bueno, sabiendo de que hubo un festivo, que fue el lunes festivo, entonces, si no, ya lo hubiésemos terminado. Si no terminamos el día lunes, porque es que la otra semana son semana de quizzes para ustedes. Entonces, si no terminamos hoy, lo terminamos en la siguiente clase. Bien, entonces si es trivial, quiere decir que es independiente linealmente. Bueno, un momentico. Es esto, acá. Linealmente independiente cuando se cumpla esto. O sea, lo que decía la niña, que es cuando la solución sea trivial. Ahora, es linealmente dependiente si existen pesos C1, no todos iguales a 0. O sea, acá es trivial porque X1, X2 y X3 y X4 y X5 todas son 0, entonces es trivial. Pero si existe cualquier valor que no sea 0, entonces es linealmente dependiente. O sea, cuando tenemos una solución no trivial. Vamos a borrar por acá. Entonces vayan relacionando. Trivial, solución trivial son linealmente independientes. Solución trivial, no trivial. Solución no trivial es dependientes. O sea, depende de la otra. Ahora miremos este ejemplo. Mire cómo tenemos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Tenemos tres vectores. El vector B1, el vector B2, el vector B3. Determine si el conjunto, o sea, el conjunto de estos vectores aquí indexados es linealmente independiente. Si es posible, encuentre una relación de dependencia lineal entre B1, B2 y B3. Bueno, nos dan tres vectores. Yo les digo, mire a ver si son dependientes o no lo son. Usted que dice, bueno, como no sé, pues puedo hacer esto, mire, tomo los tres vectores, mire, vector B1, vector B2 y vector B3, mire, ahí están.
están indexados en esta matriz, y les agrego el vector 0. Háganlo así, o sea, para que nos quede AX igual a 0. No les estaba dando B. Bueno, aquí B vale 0, ¿no? B es igual a 0. El ejercicio no les decía que B era igual a 0, ni que era un sistema homogéneo, pero usted lo puede utilizar para determinar. Si ustedes llegan a encontrar que todas las soluciones eran 0, entonces dice la solución es trivial y entonces por lo tanto es independiente. Entonces empiecen a resolverlo. Empezamos a resolverlo acá. Y la misma vuelta de siempre. Primer pivote, convertir lo que está debajo del primer pivote en 0, mire, 0 y 0, cambio de pivote. Bueno, aquí llegamos a una parte. Sin necesidad de resolverlo completo, llegamos a esta partecita que encontramos la tercera fila, puros ceros. Entonces, puros ceros. También la columna de las constantes puros ceros, consistente. Y si tengo puros ceros en una fila, quiere decir que hay una variable libre. ¿Y cuál es la variable libre que existe? ¿Cuál es? Entonces, bueno, vamos a mirar. ¿Cuál es la variable libre? Este sería para x1, este para x2 y este para x3. ¿Cuál es mi variable libre? Tengo pivote para x1, mire, y vale 1. Tengo pivote para x2 y vale menos 3. Eso lo puedo volver 3, lo puedo volver 1 si quiere. ¿Sí? Tengo pivote principal para x3. No, mire, no hay, vale 0. ¿Sí? X3, no tengo pivote principal para x3. Y es consistente porque 0 es igual a 0, entonces es consistente. ¿Qué quiere decir acá? Que x1 y x2, esto se llama variables básicas o variables básicas. Vamos básicas. Básicas. Y la x3 es mi variable libre. ¿Qué pasa si es una variable libre? Entonces, puede ser una solución trivial o no trivial, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a volver. Bueno, corremos aquí para reescribir acá. Bueno, ya nos quedó claro que hay pivote principal para x1, que hay pivote principal para x2, que son variables básicas, y que x3 es libre. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a convertir, por comodidad, dividamos la fila 2, vamos a dividirla entre menos 3 para que nos quede más sencillo. Aquí más abajito lo resolvieron. Así, mira, aquí lo resolvieron para no hacerlo, para no resolverlo acá. Vamos a ponerlo hasta acá. Mejor dicho, hasta aquí. Vamos a borrar todo esto de acá. ¿Cómo? No, lo que pasa es que, mira, lo que pasa es esto. Acá, dividen fila 2, lo dividen por menos 3, ¿cierto? Entonces, dividiendo por menos 3 nos aparece este 1 y este 1. Y empiezan a convertir lo que está encima del segundo pivote, o sea, en este que estoy remarcando un círculo, en 0. O sea, este 4 que está acá, este lo convierten en 0. ¿Cómo lo convierten? De acá, mire, de esta misma, para convertir ese 4 en 0 que está acá, mire, ese 4 que está allá, para sacar este 0, dice, fila 2 la multiplico por menos 1, ¿no? Fila 2 por menos 1 y la suma fila 1. Cuénteme. No, espere. Sí, sí. Sí, señor. ¿Es menos 4, profe? Sí, señor. Muy bien. Es fila 1 por... Menos 4. Sí, es fila 2. Pero que es que como estoy utilizando las aplicaciones de la tableta, no me deja deshacer, te tengo que borrar. O sea, no me deja dar control Z, tengo que estar borrando. Es fila 2 por menos 4 más fila 1, ahora sí. ¿Sí? Multiplicando fila 2, que es 1, por menos 4, convierto este 4 que está aquí encerrado en rojo, lo convierto en 0. ¿Sí? Y también cambia al 2. ¿Sí? Ahora,
Aquí, en esta parte de acá, llegamos a la matriz escalonada reducida. Mira, escalonada reducida. Ahora sí, pasan el sistema matricial al sistema, el sistema solución, lo pasan al sistema de ecuaciones. De forma, aquí está de forma implícita. Dicen x1, mire, x1, no hay x2, no lo hay, y x3 tiene coeficiente menos 2, mírenlo acá, y es igual a 0. ¿Sí? Fila 1, esto es fila 1. Fila 2, x1 no hay, mira, tiene coeficiente 0, x2 tiene coeficiente 1, mírelo acá, y x3 tiene coeficiente 1, mírelo aquí. Esto es fila 2. Y la fila 3, pues es la fila de los libres. Entonces, ¿qué quiere decir? Llevándolo al sistema es implícito, mire, despejan x1, acá está, mírenlo. x1 depende de x3, y despejan x2, y x2 también depende de x3, y x3 es libre. ¿Cuándo es trivial? Bueno, aquí ya sabemos que el sistema es consistente y que tiene una variable libre. Y la variable libre es x3. ¿Cuándo es trivial? Trivial es cuando x1, x2 y x3 es igual a 0, ¿cierto? Cierto. Esto es trivial. Pero como x3 es libre, depende, la trivialidad depende de lo que ustedes pongan como x3. Si x3 toma cualquier otro valor diferente de 0, no es trivial. Entonces dice, bueno, yo asumo que mi x3 vale 0, mírenlo acá. x3 es 0. Entonces, si x3 es 0, quiere decir que x1 es 0 porque quedaría 2 por x3, 0. Y x2 sería menos x3. Y x3 vale 0, sería menos por 0, pues da menos 0. Pues es 0, ¿cierto? Entonces es trivial. Para cualquier otro valor diferente de x3, por ejemplo, si x3, por ejemplo, digo que vale 1, ya mi ecuación se nos vuelve no trivial, porque x3 vale 1, entonces x1 valdría 2 y x2 valdría menos 1. ¿Sí? Entonces, acá, esto es no trivial. ¿Sí? Entonces, si es trivial, es independiente los vectores, independientes. Y si es no trivial, son dependientes. Cuénteme. Con una que haya diferente de 0 ya no trivial. Exacto. Ajá. Puede ser que x1 sea 0, x2 valga 1 y x3 sea 0. Ahí ella no trivial. Es, mejor dicho, sí o sí, para que sea trivial, todas las variables tienen que ser igual a 0. Todas, sin excluir ninguna. Y es trivial. Y con que cualquiera de las variables tome un valor diferente de 0, cualquiera, así sea negativo, así sea menos 0, 0.1, es no trivial. Entonces asocia la trivialidad con la independencia y la no trivialidad con la dependencia. Y recuerden los conceptos cuando es trivial. ¿Sí? Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Listo. Vamos a borrar aquí un momento. Señor. Listo. Van llegando la idea. Ahí en el 0 igual a 0 se puede colocar también libre y ya, nada más. ¿Me dice algo? Que si ahí en el 0 igual a 0 se puede colocar libre y listo. También, sí, también. Lo pueden colocar como libre. ¿Sí? Solamente que aquí dicen que 0 es igual a 0 porque es lógico. ¿Sí? Para decir que es consistente. Usted puede colocar aquí x3 libre. Pueden no poner este 0 igual a 0 y usted dice x3 y le pone una flechita libre. Es lo mismo. Mire, acá incluso le dieron a x3 un valor, vean, de 5. El libro lo asumió así. Bueno, el productor del libro que lo hizo dijo, bueno, x3 es libre, pues yo quiero ponerle 5. Ah, excelente. Entonces
Entonces, si x3 es 5, ¿cuánto vale x1? Vale 10, vean. 2 por 5, 10. ¿Y cuánto vale x2? Vale menos 5. Esos son los valores de, recordemos aquí la ecuación vectorial. Era, Son los valores que nosotros le damos, ¿cierto? claro, cualquier valor. Es este. Es igual a 0. Esta es la ecuación vectorial. Donde B1, B2 y B3 son los vectores columnas. Entonces, ¿cuánto vale X1? Entonces, aquí el libro asumió, el autor del libro dijo que X3 vale 3, vale 5. Entonces, ¿qué haría? Si X3 vale 5, X1 vale 10, míralo acá. X2 vale menos 5, míralo acá. Y X3 vale 5. O sea, que esto que está acá es igual a ustedes a tener esto, mira. 10 que multiplica, bueno, no sé cómo lo buscamos. A los valores que están arriba. Acá, míralo ahí. Espera un momento. 10 por B1. ¿Cuánto vale B1? 1, 2 y 3. Menos, bueno, más arriba, porque por espacio no me cabe. Mire, Profe, cuénteme. una pregunta es que, no sé dónde sacó ese 10 de 1 menos 5 de 2. ¿Cómo? Es que no vi que, dónde fue que usted sacó ese 10 de 1 menos ese 5 de 2. Mira. Alguien que le conteste, a ver. ¿De dónde salió el 10 B1, el 10, el menos 5 y el 5? Mismo en el Son los ejercicio. valores que le dan a las variables libres. ¿Cierto? ¿Qué valor le di a la variable libre? Le dio el valor de... 1, 2 y 3. A la Ujú. libre, a la libre. ¿A la libre qué valor le di? Ah, ok. Para que me diera que X1 vale 10 y X y El valor de X. 5, a la libre se le dio un valor de 5. Exacto, a la libre le di un valor de 5. Mírelo acá. Si digo que X3 vale 5, encontré que X1 vale 10, mírelo, y que X2 vale menos 5. Ya Usted lo los puede, valores de los otros. eso se lo asigna usted. El libro asumió que eran 5, ¿sí? Ponga el que quiera, mejor dicho, el que se le pegue la gana. Ahora, mire, este 10B1 menos 5B2 más 5B3 es esto mismo, mira acá. 10 por B1, ¿cuánto vale B1? Un vector que vale 1, 2 y 3. Listo. Menos 5 por B2. Por B2, ¿cuánto vale B2? 4, 5 y 0. Más 5 por B3. ¿Cuánto vale B3? 2, 1 y 0. Si ustedes multiplican, por ejemplo, como es, ¿qué hay acá? La multiplicación de escalar por vector, escalar por vector, escalar por vector y escalar por vector, donde este es B1, este es B2 y este es B3, y este 10 es X1, este es X2 y este es X3. Si ustedes empiezan a multiplicar 10 por 1, 10, menos 5 por 4, menos 20, y más 5 por 2 son... Esto es lo que no me gusta, que no puedo deshacer. Y estás borrando. 5 por 2, 10. ¿Sí? Sume esto. 10 menos 20 menos 10. Menos Y más 10, 10. 0. Y es este 0 que está acá. Ujú. ¿Cierto? Ahora haga el otro. ¿Me pregunta algo? No, señor. Ahora hágalo. Dime, dime. ¿No? Bien. Ya. Ahora multiplicamos. 10 por 2, 20.
Listo, continuemos acá. Sigamos grabando acá. Bien, sigamos acá compartiendo pantalla. Bien, deben estar mirando el PDF. Sí. Un momento. Un momentico. Bien, muchachos, espera que me cayó el ¿En cuál lápiz. íbamos, profe? Vamos a multiplicar por el segundo. Entonces, 10 por 2, sí, por el segundo. Ah, 10 por 2, 20. 10 por 2, 20. Recuerden, estamos haciendo multiplicación de escalar por vector. Entonces, 10 por 2 son 20. Vayan copiándolo ahí, pero es que me cayó el lápiz. Se me cayó el lápiz. Están recogiendo. 10 por 2 son 20. Así puedo aquí con el mouse. Mira, espera, espera un momentico. Mira si está por acá arriba, no encuentro. ¿Dónde se quedó aquí en este orillo? Bien. Entonces, menos 5 por menos 5 Menos por 25. menos 25. Espera, copio aquí con el, ay, no, con el mouse muy feo copiar. Obviamente que me consiguen el lápiz, muchachos. Y la tapa. Mira si está aquí. Listo, muchachos, vamos acá, ahora sí, ya tengo el lápiz otra vez. Entonces, menos 5 por 5 da menos 25 más 5. Entonces sería 20 más 5, 25 menos 25 da 0. Y lo mismo para el otro. Menos 30 y más 0 da 0. Usted nos puede pasar el link de donde están videos en OneDrive. ¿Cómo? Usted nos puede pasar el link de los videos de las clases en donde están en OneDrive. Ah, ok. ¿Me hace el favor? A ver. Yo lo había compartido ahí en publicaciones, pero muestre a ver los. Profe, Cuénteme. en el B2 no es 0, es 6. ¿En cuál? B2 no es 0, es 6. Es Es 0. 6. El último es, porque es 10 por 3, 30. Menos 5 por 6 da menos 30. Y el último es más 5 Sí, por sí. 0.
Está bien. Sí, espera un momentico aquí. Es que le había dicho que 0. Ah, no, pero 0 da todo. 30 menos 30, 0 y más 0, 0. Pero ya les comparto ahorita, muchachos. Yo les comparto el link. Profe, Oye, ¿y usted esta clase la va a subir al OneDrive? ¿Sí? sí, claro. Ah, Yo listo, siempre la profe. subo aquí al OneDrive todas. Lo que pasa es que algún estudiante no los tiene cargados. Bien, entonces sigamos acá. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que darle? Era una solución trivial o no trivial dependiendo del valor que ustedes le den al X3. Entonces, vea, eso es algo parecido que yo le estaba preguntando en el parcial. Si es trivial o si no es trivial, hágala trivial. Entonces, ¿cómo la hacen trivial? Pues dando el valor a X3 para que todas las variables sean 0. Es trivial. Listo. Entonces, recuérdenlo, trivial, independiente, no trivial, dependiente. Independencia entre las columnas de una matriz. Bueno, eso es algo muy parecido acá. Bueno, aquí está. Lo que pasa es que anteriormente, miren, el ejercicio anterior, nos daban 3 vectores. Vector B1, B2 y el vector B3. Y nos estaban preguntando si esos 3 vectores eran linealmente dependientes o independientes. ¿Cómo se resuelve? Lo pueden resolver los 3 vectores llevando a una matriz. O pasaría el caso, como en este caso de aquí, independencia lineal entre las columnas de una matriz. Ahora nos dicen es la matriz. Determine si las columnas de A son linealmente dependientes. Es lo mismo que lo anterior. Solamente que nos la están colocando es con el concepto de matriz. Pero esto es lo mismo. Ya tiene vector 1, vector 2 y vector 3. Solamente que ya no nos lo presentaron como el anterior, que nos lo presentaron en 3 vectores, sino aquí nos lo presentan es como una matriz. Y nos preguntan, determinen si las columnas de A, o sea, los 3 vectores son linealmente independientes. ¿Cómo lo hacen? Pues lo mismo, a la matriz de coeficiente que nos están planteando, vuelvan a una matriz aumentada. O sea, esto que está acá. Anéxenle la columna de ceros, ¿sí? Para tener un sistema homogéneo. Y empiecen a resolverla. Empezando a resolverla, línea a línea. Miren acá, es esta misma pero sin el cero. Hasta acá. ¿Sí? Tenemos esta matriz y nos preguntan, la matriz hasta lo rojo. No dicho, la matriz que está encerrada aquí en rojo. Nos preguntan si las columnas de esa matriz son linealmente dependientes o independientes. Diga, vamos a mirar, entonces volvamos a esa matriz de coeficiente, volvamos a una matriz aumentada y anexémosle la columna de los ceros, el vector 0, mejor dicho. Se lo anexo y empiece a resolverlo. El mismo procedimiento. Mire, aquí hay una cosita. Bueno, aquí ya no empiezan a hacerlo porque no lo hacen porque ya tienen que saberlo. Pero mire, el primer pivote 0, entonces cámbienla. Lo cambian. Fila 1 la manda, fila 2 la manda como fila 1 y fila 2, fila 1 llega a nuestra fila 2. ¿Por qué? Porque el primer pivote aquí es 0 y tiene que ser 1. Y empiezan a resolverlo, miren, empiezan a resolver todo lo que está debajo de 0, después cambian de pivote, vuelven a 0, mira acá. ¿Sí? Aquí ya llegamos a la matriz escalonada, aquí está escalonada. ¿Sí? Acá está escalonada, no lo olviden, escalonada. Si la quieren volver reducida, bueno, pueden dividir para volverlas escalonada reducida. Dividan la última fila en 13 para que le dé 1 y después empiecen a convertir todo lo que está por encima en 0, cambian de pivote en 0 y adquieren la diagonal de 1 y encontraron la escalonada reducida, pero bueno, ya aquí ustedes se pueden dar cuenta. Y acá miren, en este punto es claro que hay 3 variables básicas. Ya, 3 variables básicas, vean. Este pivote y este pivote. No hay variables libres porque hay pivote principal en cada fila. ¿Sí? Y entonces empieza a resolverlo. Ya sabemos que no hay variables libres. Por lo tanto, la ecuación esta tiene únicamente la solución trivial y las columnas de A son linealmente independientes. Vean. O sea, esto
es una solución trivial. Resuélvala completo, ahí tiene que resolverla completa, porque hasta acá llegamos a la escalonada, pero se puede llegar a la escalonada reducida porque hay pivote principal para que en cada fila. Entonces convierte esto en 0, convierte esto en 0 y convierte esto en 0. ¿Sí? Pero a la final llegas a esto. Aló. Una pregunta, ese 13, ¿por qué lo metieron ahí? ¿No sería mejor dividirlo entre 5? ¿Cuál? El 13 ahí, el de abajo, donde tiene el puntero ahí abajo, ese 13. Este dividirlo entre 13, sí. No, pero ¿por qué no se puede, no sería mejor dividirlo entre 5? Pero ¿para qué dividirlo entre 5? Si tiene que ser, si el pivote, lo ideal es que usted llegue una diagonal a la matriz diagonal, que sea puros 1, 1 y 1 acá también. Pues por eso, o sea, el 5 se divide entre sí mismo no daría, pues, obviamente el 1. Si usted lo divide entre 5, le daría 13 quintos. Ah, sí, tiene razón. Sí, lo ideal es que lo vuelva a 1. Listo. Bueno, el caso es que esta solución nos da una solución trivial. Y como es solución trivial, entonces es linealmente independiente. Usted concluye lo siguiente. Dice, las columnas de mi matriz A son linealmente independientes porque la solución nos dio una solución trivial. Esa es la conclusión que pueden sacar de ahí. Cuénteme. Sí, lo que hace es que la reorganizaron, miren. Reorganizada nos quedaría sí, mira, así que reorganizada. Claro, sumo fila 1, lo multiplico por menos 5 y se lo sumo a F3. Para, menos 5, menos 5 por 1 da 5 positivo. Y más 5. ¿Cómo? Claro, porque mire, sí, claro, mira. Dice F1. ¿Cuánto vale F1? En la primera posición acá. Vale 1 por menos 5. Y lo que está debajo, más 5. Esto es igual. 1 por menos 5 da menos 5, más 5 da 0. Después cambia. Ahora el F1 vale 2. De 2 por menos 5 con lo que está debajo del 2, pero en la fila 3, más 8. Entonces, 2 por menos 5 da menos 10, más 8 da menos 2. Es este que está acá, miren. Ahora cambiamos. Ahora fila 1 vale menos 1. Menos 1 por menos 5, más lo que está debajo del menos 1, pero en la fila 3, o sea, el 0. Entonces, menos 1 por menos 5 da 5 positivo, mírenlo acá. ¿Sí o no? Queda positivo ahí. Bueno, quedan tal como están. Así. Listo. Entonces, ¿hago otra pregunta? No. Sí, yo, profe. Profe, no entendí muy bien lo de, es que me perdí un poquito en lo de la identificación de trivial y no trivial. Bueno, ¿cuándo es Cuando se trivial? identifica nomás. El concepto sí lo entendí, pero no cuando se identifica en una matriz. Mira, acá. Si usted, bueno, es que aquí no la resolvieron completa, mira. Acá. Vamos a hacerlo aquí. Si usted divide fila 3, lo divide entre 3, le da esto. 1, 2, menos 1 y 0, 0, 1, 4 y 0, 0, 0,
dividiendo 1 entre 13, ¿saben? Coloqué entre 3. Entre 13. Dividiendo fila 3 entre 13 nos quedaría 1 y 0. ¿Sí? Entonces aquí usted ya puede decir, bueno, vamos a ver la escalonada reducida, pero bueno, usted puede decir, como ya tengo que mi x3, mire acá, x3 es igual a 0, x3 es igual a 0. Entonces, si x3 es igual a 0, ¿cuánto nos quedaría x2? Entonces, x2, mira, x2 es esta. Entonces, si x3 vale 0, quiere decir que esto vale 0 acá. Porque, ¿cuánto vale x2? Dice, x2 más x2 más 4x3 es igual a 0. Mire, era fila 2. Fila 2. x3 ya sabemos que vale 0. Entonces, x2, ¿cuánto valdría si x3 vale 0? Entonces, x2 más 4 por x3 que vale 0 también es 0, ¿verdad? Entonces, x2 también es 0, ¿verdad? x2 es 0 también, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría x3? Que ya, x1, que es de la fila 1. Mira acá. Quedaría x1 de forma implícita, perdón, más 2x2 menos x3 es igual a 0. Ya sabemos que x3 vale 0, es 0. Ya sabemos que x2 vale 0, 0. Y x1 es igual a 0 también. Que nos quedarían las tres variables. x1 igual a x2 igual a x3, que es igual a 0. Entonces, como los tres resultados son 0, quiere decir que es trivial. Trivial. Y si es trivial, ¿qué pasa? Es linealmente independiente. Se concluye, las columnas de mi matriz son linealmente independientes porque al solucionarlo encontramos una solución trivial. ¿Listo? Sí, profe, entonces la anterior también era trivial, ¿cierto? La que hicimos antes. La que hicimos antes, no, la que hicimos antes era no trivial porque había una variable libre. La que se hizo antes, vean. Acá, miren. Esta. La última fila es una fila de 0, quiere decir que hay una variable libre x3. Y siempre, por ese concepto dice que es no trivial, por lo menos si existe una variable libre, por lo menos, y aquí la hay, una variable libre que es la 3, entonces es no trivial, y si no trivial es linealmente dependiente. Continuamos acá. El ejemplo 3. Profe, ¿cómo así? Cuando hay variables libres y le damos un valor diferente a 0, es no trivial, ¿cierto? Si no hay variables libres y son todos ceros, es trivial. Ajá. Y si hay una variable libre, es no trivial. Pero ¿y si nosotros nombramos la variable libre 0? Si nombran la variable libre, entonces se vuelve trivial. O sea, cuando hay una variable libre, el sistema puede ser trivial o no trivial dependiendo del valor que usted le da a su Del valor variable que libre, le demos nosotros, ¿sí? el valor que usted asuma. Entonces yo le digo, si el sistema, vuélvame la solución trivial. Entonces digan, si es trivial, digo, tengo una variable libre, entonces la variable libre tiene que ser igual a 0, y como mi variable libre igual a 0, entonces todo el sistema me vuelve 0. Por eso le digo que cuando una variable libre la igualamos a 0, ¿sí? Es trivial. Lo hablemos trivial. Este se vuelve trivial, porque usted está asumiendo que su variable libre vale 0. No, o sea, depende de lo que nosotros le pongamos. Exacto. Bueno. Conjunto de dos vectores, muchachos, acá. Miren lo que pasa acá. Determine si los siguientes conjuntos de vectores, conjunto de uno o dos vectores. Dos vectores, aquí solamente tenemos dos vectores. Determine, y además el enunciado dice conjunto de uno o dos vectores. Bueno, determine si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes. Para dos vectores no más. ¿Sí? Miren lo que pasa con el primero, el A. B1 y B2 son dependientes. Usted lo puede hacer solo por observación. ¿Por qué? Porque si usted multiplica 2 por B1,
O sea, sería igual a 2 por 3 por 1. Y esto es igual, 2 por 3 son 6 y 2 por 1 son 2. O sea, B1 es igual, 2B1 es igual a B2. Entonces, esta que está acá es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque B1, B2 sí, B2 es igual a 2B1, o sea, es múltiplo. ¿Qué pasa con B1? Con el punto B. En el B, miremos en el B. ¿Qué pasaría? Bueno, ustedes podrían decir, aló. Una pregunta, ¿por qué 2B1? O sea, daría el 2, disculpe. Por eso le digo, mira. Usted analice B1, mira, B1 está aquí y B2 está acá. ¿Qué pasa si yo multiplico 2 por B1? ¿Qué pasa? El mismo número, pero El mismo, ¿cierto? Por eso se puede, por eso le digo, por inspección, usted lo inspecciona y usted dice, bueno, por inspección, si yo agarro, es inspeccionándola, multiplico 2 por B1, si multiplico 2 por 3, me da 6, mírelo acá. Si multiplico 2 por 1, me da 2. ¿Sí? O sea, ese 2 yo lo asumí porque me di cuenta de que si multiplicaba el vector B1 por 2, me daba el vector B2. Ah, listo, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, Y el 6 queda igual. Sería dependiente, ¿sí? son dependientes porque una es múltiplo de la otra. Mire, por ejemplo, si yo hubiese tenido esto, que yo digo que B1 vale 3,1. Yo digo que B2 vale esto. Dos vectores. ¿Son linealmente dependientes? B1 quedaría valiendo 3, ¿no? B1 no, el escalar. Claro, es dependiente porque si yo multiplico 3 por P1, ¿qué voy a obtener? 3 por 3, 9, y 3 por 1, 3. Y esto es igual a esto, ¿vea? O sea porque que son múltiplos, profe. cuando son múltiplos son dependientes. ¿Por qué? Porque están por la misma línea. Sí. Miren, ¿sí? O sea, por simple inspección usted puede determinar si dos vectores solamente son dependientes, dos. Mire lo que pasa con el punto B. En el punto B, usted podría decir, bueno, si yo multiplico 2B1, podría decir 2 por 3 da 6. Pero el otro sí no da, ¿vea? Entonces ahí por inspección no son dependientes. O sea, no existe un escalar que lo multiplique por B1 y que me dé 2. No lo hay. Entonces estos dos, el A dependiente y el B independiente. Además, si usted vaya, ubíquelos, vaya, póngalos en una, ubíquelos como puntos, véalos, mírenlos acá. Mire, miremos el punto A. Ubiquemos el vector 3,1, mírelo acá. 3,1. Lo pone en una lineecita, véalo acá. El B2, mírelo acá. Una lineecita también. ¿Sí? Y B1, este es B1 y esto es B2, están por la misma línea. O sea que B2 es múltiplo de B1. Y si hubiese otra línea por acá, por ejemplo, que yo les planteé hace rato, que era 9, aquí, por acá, 9, acá. B3, que fue la que les planteé ahorita, que les dije que era 9 y 3, también es múltiplo, y así sucesivamente. Si usted ubica vectores y todos los vectores se ubican en la misma línea, quiere decir que son múltiplos. Y si son múltiplos, son dependientes, todos de uno de otro. ¿Sí? Miremos el otro caso, pero ubiquémoslo acá como un punto. ¿Aló? ¿Sí? Miremos la otra, que decía que uno valía 3,2 y el otro valía 6,2. Mire, son vectores completamente independientes. Uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Entonces, por eso es que esos dos son, uno es dependiente y los otros son independientes. Bien, aquí está todo el concepto de eso. Acá
Mira, acá eran uno o dos vectores. Acá son un conjunto de dos o más vectores. Aló. Una pregunta, ¿qué pena? Entonces la parte de arriba son dependientes cuando se multiplican entre sí mismos y dan el mismo resultado. Son dependientes cuando usted puede encontrar un escalar que multiplicado por el vector me dé el otro vector. Ah, listo. O, si le parece más fácil, pues ubique los vectores, los dos vectores, en el plano cartesiano. Y si la misma línea los une a los dos, quiere decir que son dependientes. Profe, Miremos dado el el caso teorema. de que usted de pronto coloque un ejercicio de esos, podemos hacer ese método. Claro, cualquiera de los Representarlos en dos. el plano Claro, exacto. y decirles si sí. Claro, sí, señor. Lo colocan en el plano. Son linealmente dependientes porque uno es múltiplo del otro y además se puede ver que están por la misma línea. Son linealmente independientes porque B1 va por un lado y B2 para otro lado. Cuénteme. También, haciendo, dice, son dependientes porque encontré un escalar que multiplicado por B1 me da B2. Bien, como quiera. Las dos opciones son viables. Ahora vamos a mirar para dos vectores. Bueno, aquí hay un enunciado. Vamos a leerlo. De pronto está un poco confuso. Caracterización de los conjuntos linealmente dependientes. Entonces tenemos un conjunto indexado, o sea, hay un conjunto, una matriz donde hay un montón de vectores, ahí metido entre la matriz, de dos o más vectores. Es linealmente dependiente si y solo si al menos uno de los vectores presentes en ese es una combinación lineal de los otros. De hecho, si ese es linealmente dependiente y B1 es diferente de 0, entonces algún BJ, o sea, cualquier otro vector con J mayor que 1 es una combinación lineal de los vectores precedentes de B1 hasta BJ menos 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Mira, mira lo que dice, muchachos. Mira, tenemos dos vectores que son U y B y son vectores en R3 porque tienen tres posiciones, ¿cierto? Ahora dice, sea U, esto que está aquí, sea B, ese que está aquí, describa el conjunto generado por U y B y explique por qué un vector W, o sea, otro vector que nos están diciendo cuál es, está en N, o sea, en V. Si y solo si U, B, U, B y W es linealmente dependiente. Mire lo que pasa acá, muchachos. Ojo con esto. Nos están hablando de dos vectores que son estos que están acá. Ubiquémonos, mira. Vector U. Entonces, mira aquí el plano cartesiano. Aquí están ya hechos, pero vamos a volverlos a reescribir. Vector U, vamos a colocar vector U. Dice 3 en X1. 1, 2, 3 en X1. 1 en X2. 1 en X2. Corro 2 acá. Corro. Espera un momento. Ahí por aquí una ventana. Ya. 3 en X1. Ah, 1 en X2. 1 en X2. Veanlo acá. 1 en X2 acá. X3 vale 0. Entonces quedaría ahí. Primer vector. Este es el vector 1. Aquí lo marcan. Ubiquemos el vector B. B. Dice 1 en X1. 1 en X. Vamos a borrar un momentico. 1 en X1, ya. 1 en X1. 1 en X1. Acá. 6 en X2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá. Vector B. ¿Sí? Ya ubicamos el vector U y el vector B. Vamos a borrar un momentico acá esto. Ya tengo el vector U, ya tengo el vector B ubicados en el plano. Ahora nos preguntan que describir si hay un tercer W, un tercer vector que nos dicen las coordenadas, está en G, o sea, está ahí. ¿Cuándo pasa eso, muchachos? Entonces, ustedes pueden tener otro vector W. Solamente va a estar en G si hace parte del plano. Fíjense que el plano que nos genera U y W
este plano azul. ¿Por qué? Porque des en cuenta que x3 vale 0, mire, x3 vale 0. Y entonces, ¿dónde está u y x y u y b? Están solamente en x1 y x2, en este plano azul. ¿Sí? Si ustedes buscan otro vector que también tenga, que se genere ahí, ustedes podrían decir que son linealmente independientes, o con el linealmente dependiente, o con este concepto. Para resaltarlo un poquito, vamos a tratar de explicarlo mejor. Entonces, los pasos que usted debe hacer. Primer paso, ubicar U y ubicar B. Listo, se ubicaron. Espera un momento. Ya. Ubicó U y ubicó B. Nos hablan de un tercer vector W, no nos dan las coordenadas. Ahí U y B son ubicar cada uno de los vectores, ¿cierto? Exacto. Exacto, ubíquelos en el plano. Fíjense que esos dos vectores, U y B, solamente van a estar en el plano X1 y X2, pero ¿por qué? ¿Por qué? Fácil, sencillo, mira. Porque X3 vale 0, o sea, no tiene coordenadas en 0. O sea, no tiene altura, mejor dicho. ¿Sí? Si tuviera alguna altura, por ejemplo, vamos a tachar acá, por ejemplo, que valieran 2. Y aquí también valiera 2, entonces tendrían altura por aquí. Ahora quedaría, aquí quedaría U y por aquí quedaría B. B. Cambiando la posición, mire que le estoy cambiando el X3 que vale 0, le estoy dando una coordenada de 2. ¿Sí? Por eso es que esos vectores, como nos lo plantearon, solamente se generan en X1 y X2 porque no tiene X3, vale 0. O sea, ¿qué es lo que está generando U y B? Están generando un plano X1, X2, míralo, aquí está. Sencilla, simplemente es porque X3 vale 0. Si X3 tuviera otro valor, ya U y B nos generarían otra cosa. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Más o menos, profe, partecita no la entendí. ¿Me la podría volver a decir? Mira. Por U y B generan el plano X1 y X2. ¿Por qué? ¿Por qué X3 no? Porque es que X3 vale 0, mira. En los dos vectores, ¿cuánto vale X3? Mire, vale 0 y vale 0. ¿Cierto? Cierto. ¿Sí? Entonces, U y B va a estar generado, va a estar en el plano X1 y X2. No tiene X3. O sea, aquí en esto rojo que está acá. Ahí está U y B. Si quiere grafiqueo, lo verán. Usted los grafica y van a quedar ahí en el plano X1 y X2. Es como si usted los tuvieran en el piso. Dos lineecitas marcadas ahí en el piso. ¿Por qué? Porque no hay X3, vale 0. Pero si X3 tuviera otro valor diferente, ya tendría altura. Entonces sería una flechita que salen del piso. Como si tuvieran un palo ahí, un palo. Bueno, si tuviera, imagínense dos palos. Espera, termino con esto. Imagine dos palos. Si no tienen X1, no tienen X3, serían dos palos que están acostados en el piso. ¿Sí? Si tiene X3, sería que esos palos usted los levantó un poquito. ¿Sí? Entonces ya nos genera otro plano. Cuénteme. Entonces el punto ese W es como imaginario. Sí, exacto, es un vector que usted no sabe cuál es, porque están diciendo hay un vector B, solamente le están diciendo que indique que ese vector W se genera en gen. Entonces dice, se genera siempre y cuando el vector W esté también en el plano que generó U y B. Por eso es que mire acá le muestran estos dos ejemplos, mire. El ejemplo, la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha, mire. Si W, el vector que usted no conoce, pero usted sabe que lo ve ahí una flechita, mira, ahí está. W, usted dice, W está en el plano que me está generando U y B, mira, ahí está. O sea, serían tres palos que usted tenga en el piso y esos tres palos están unidos en un punto y se abren. O sea, tres palitos unidos en el punto y están abiertos ahí en el piso, ¿cierto? Donde el palito 1 es U, el otro palo es B, W y el otro palo es B, ¿cierto? Pero están ahí en el piso, los tres. Entonces, los palos de los dos extremos es U y B, y el palo de la mitad, que es el palo nuevo que usted colocó, es un palo cualquiera, que W, pero está en el piso. Entonces usted puede decir que W se genera de U y B. Pero ¿qué pasa?
Si yo al tercer palo que estaba en la mitad, usted lo levantó un poco, o sea, lo dejó una punta inclinada al piso, pero le levantó al otro extremo, o sea, como está acá, ¿cierto? Entonces ese tercer palo ya se inclinó, entonces W ahí no se genera de U, no se genera de U y B. ¿Quedó claro? Bueno, en ese caso sería independiente. O sea, necesariamente, si hay un tercer vector, ese vector tiene que estar en el plano que genere los otros dos vectores. ¿Y ese va a dar mayor o va a dar igual que los dos? No importa su magnitud, siempre y cuando, imaginémonos esto, imaginémonos los tres palos y que los tres palos son de diferente largo. Un palo mide 1 metro, el otro palo mide 2 metros y el palo W mide 3 metros, por ejemplo. Y usted agarró esos tres palos, los puso en el piso, los unió en un extremo, los amarró y los abrió así como una especie de un abanico y los puso en el piso. Todos están recostados. Entonces dice, mis tres palos están en el piso, ninguno está levantado. Entonces dice, entonces quiere decir que mi nuevo palo, que es el de la mitad, que es W, se genera de los dos palos de los extremos. Listo, excelente. Digo, entonces yo quiero agarrar el palo de la mitad que lo llamé W, que es el más largo, por ejemplo, más largo, más corto, no importa, y lo levante un poquito, le doy a una altura. Entonces ese palo ya no está en el piso. Una punta del palo lo levanté, ya tiene una altura, entonces es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Lo claro? Señor. Listo. Fíjense, muchachos, fíjense que el anterior ejemplo yo les había dicho que dos vectores, bueno, el anterior, fueron dos ejemplos, ¿no? Miren, vamos un poquito acá. Quiero mostrarles algo acá. Miren, volviéndonos acá. El punto A y el punto B. Ya determinamos que el punto A era dependiente. ¿Por qué? Porque los vectores estaban en la misma línea. Y el punto B eran independientes porque los vectores eran líneas diferentes. Listo. Pero ahora miren lo que pasa acá. Si ustedes miran U y B son independientes uno del otro. Y es obvio, mire, si ustedes lo buscan, si lo pueden hacer como ustedes me decían, buscando un escalar, multipliquen algo por U que les dé B, no lo hay. No hay un número. No, porque estás al revés, ¿cierto, profe? Bueno, puede ser, pero no hay un número que usted multiplique a U y que me dé exactamente B. No lo hay. Y usted cuando lo grafica se da cuenta de que tienen diferentes direcciones. Entonces U y B son independientes. Pero ¿qué pasa si usted llega a un W? Ahora sí se genera, mire, a pesar de que los tres son independientes, pero hay un tercer vector que hace que haya una relación entre ellos. Para tres vectores, pero dos vectores, mire como ahí. Usted puede decir, bueno, mi U y mi B son linealmente independientes porque lo grafiqué y U parte. Listo, muchachos, continuemos acá. Vamos aquí. A ver un momento.
Listo, bien. Entonces, les decía, los dos vectores son independientes, te decían dos vectores, pero si llega otro nuevo vector, entonces describe el conjunto generado por IB, explique por qué un vector W es tangente. Sí, solo si U, B es linealmente, sí, solo si U, B, W es linealmente independiente. Ah, vea, ahora los dos vectores por separado son independientes, pero llegó un tercer vector que entonces ese tercer vector hace que haya una relación entre los tres. Y ahora sí es linealmente independiente. Ahora, dígame un vector W que no lo dan, pero que cumpla esa condición para que sean dependientes. Dígame un vector cualquiera. ¿Cuál? Dígame la coordenada. A ver, W sería igual a ¿quién? Sí, un vector que haga que los vectores sean, que esa combinación, que ese conjunto de vectores sea dependiente. No. Siguiendo el enunciado que yo les dije, que sea, mire, que son dependientes. No necesariamente W tiene que ser múltiplo de alguno, ¿sí? Pero sí necesito que W, mire, ¿qué nos están dando? Nos están dando U y B, ¿cierto? Nos hablan de un W, pero usted no sabe cuánto vale W, solamente nos están diciendo un W, y explique que si esto se puede dar. Usted dice, bueno, esto se puede dar siempre y cuando W haga parte del plano. Ahora les digo, dígame un vector de W que haga parte del plano para que se... Podría ser 360. 360, exacto, 360. ¿Sí? Mire que 360 hace parte, vamos a ubicarlo, vamos a ubicar W. 3 en X, 1, 2, 3 en X, 6 en X2, 6 en X2, 1, 2, 3. Mire, esta podría ser W, esa puede ser, ¿cierto? Y mire que W está en el plano donde está V, donde V solitos son independientes, pero llegó otro vector que los acomodó. Aquí, profe, nosotros le damos el valor. Pues lo que pasa es que el ejemplo no nos pide el valor, solamente le estoy diciendo que basados en esto, usted me diga un W, porque podría preguntarles algo así. Yo le digo, basados en esto, determíneme un W que haga... Espera un momento. Que haga parte del plano, exacto. Con este W, mire, con ese W que la niña me dijo, entonces ya el sistema sería dependiente. Ahora, listo, para este. Ahora dígame un W para que sea independiente. 363. 363. Sí. Listo, también, vea. Ahora X0 ya no va, vea, y donde está W, míralo. Arriba. Ya tiene una altura. ¿Sí ve? Listo, muchachos. Vamos a borrar todo esto. Y así pues yo les decía que era muy conceptual. Mire que los procedimientos que hemos hecho han sido casi ninguno. Todo ha sido de concepto. Vamos a pasar. Ya. Listo, eso es lo que está acá. Miremos estos teoremas. Estos teoremas son 3 teoremas. Bueno, 4 con el anterior. Ah, no, 3 teoremas. 2 aquí y 3 con el anterior. Mire que son muy sencillos, demasiado sencillos. Vamos a mirar. Ya entendimos el teorema 7 que se aplica para 2 o más vectores. Mire el teorema 8. Dice, si un conjunto contiene más vectores que entradas, recuerde que los vectores son las columnas y las entradas son las filas, las ecuaciones, ¿cierto? Si un conjunto que contiene más vectores, o sea, más columnas que entradas, o sea, filas, en cada vector, bueno, entonces es linealmente dependiente. Esto es cualquier conjunto, bueno, en R3 es linealmente dependiente, sí. P es mayor que N, mira. Mire lo que dicen aquí.
Mire cómo es de sencillo. Este es nuestro vector, por ejemplo. Nuestra matriz, por ejemplo. ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4 columnas, 5 columnas, por ejemplo. ¿Y cuántas entradas? ¿Cuántas ecuaciones tiene? 3 ecuaciones. Si eso pasa, es linealmente dependiente. Ahora, miremos un ejemplo. Mire, tenemos 3 vectores. El vector 2, 1, 4, menos 1, menos 2 y 3. ¿Sí? Les pregunto, ¿es linealmente dependiente o independiente? Bueno, ahí está la respuesta. Pero no respondan porque dice ahí que es linealmente independiente, sino si tiene sentido comparando, mirando el teorema 8. ¿Es dependiente o independiente? Pendiente. Es dependiente. ¿Por qué? Porque existen más entradas, mire, más vectores, vea. Un vector, mire, un vector, 2 vectores y 3 vectores. O sea, 3 vectores. ¿Y cuántas entradas hay? Vea, 2 entradas. ¿Cierto? Entonces hay más. Cuando hay más filas, ¿qué? Hay más columnas que filas, es dependiente. Dependiente, es dependiente. Fíjense qué pasa con el anterior ejemplo. ¿Cuántas filas habían? ¿Cuántas columnas habían en el anterior ejemplo? Hicimos. Habían, miremoslo de una vez. 2 columnas y 3 filas. En el anterior habían 2 columnas y 3 filas. Exacto, 2 columnas y 3 filas, ¿cierto? Entonces, eso, para empezar, esos 2 vectores eran independientes porque partían para diferente dirección. Pero llegó un tercer vector, que era el vector W, y ahora con un tercer vector ya tenemos 3 columnas y 3 filas, ¿cierto? ¿Sí? Pero, como hay igual filas, igual columnas, usted tiene que mirar si ese tercer vector hace el plano, está formado en el plano que formaron los 2 primeros vectores, ¿cierto? Listo. Ahora mire lo que pasa acá. Tengo 3 vectores por acá. Tengo 3 vectores. 1, 2, 3 vectores y tengo 2 entradas. Entonces es linealmente dependiente por el teorema 8. Y fíjense, muchachos, que si ustedes analizan estos 3 vectores, ustedes los ubican, mire, ubiquémoslo, vean. El vector 2, 1 para una dirección, el vector 4, menos 1 para una dirección y el vector menos 2, 2 hacia otra dirección. Usted podría decir, no, son independientes porque... Pero es que existe el teorema 8 que dice esto, que si hay más vectores que entradas son dependientes. Entonces, es que lo anterior era para 2 vectores, pero es que aquí es para más vectores. Si fueran 2 vectores, si fueran estos nomás, vean. Por ejemplo, quitemos uno. Quitemos quitemos este. Este no existe, o sea, este no existe. Ah, ustedes sí pueden decir, son independientes. ¿Por qué? Porque parten para direcciones diferentes. Pero es que ya hay un tercer vector, ¿cierto? Hay un tercer vector y aplico el teorema 8 y por el teorema 8 resuelvo ese punto. ¿Sí? ¿Cómo era sencillo? Ahora miremos el teorema 9. Dice, si un conjunto S de unos vectores indexados en R4 contiene el vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Ahora miremos qué es lo que pasa acá. Tenemos 3 conjuntos de vectores. Miremos el primer vector. Muchachos, vamos a bajarlo aquí para que no... Acá, ahí. Miremos el conjunto, el primer punto, A. ¿El conjunto A es dependiente o independiente? Independiente. ¿Independiente? Mírenlo bien, ¿Cuál miren el A. Independiente. Independiente. ¿Por qué es independiente? Dependiente, digo yo. Dependiente, claro que es dependiente. Exacto.
y aplico el teorema 8. Y el teorema 8 dice que cuando hay más columnas que entradas o que filas, es dependiente. Profe, nada más Profe, viendo una pregunta. Una la es. Diga, Dime, Nicole. que Nicole. si nada más viéndolo ya uno sabe qué es. ¿Cómo, Nicole? Que al verlo así, o sea, ver los vectores así, que hay más, o sea, hay más columnas que filas, ya de una vez lo deduzco que es. Es dependiente. Es dependiente. O sea que, profe, en el teorema 8 ya nos dan los 3 vectores, o sea, no se crea uno, sino ya nos dan los 3, ¿sí? Bueno, aquí son 4 vectores, ¿no? Pero, o sea, tomando el ejemplo del anterior, nosotros en el anterior, Eran 3. crea- O sea, lo que usted tiene que darse cuenta es que si existen más vectores, más columnas que filas, es dependiente. ¿Sí? Si tiene un conjunto de 1000 vectores, de 1000 columnas, y tiene 999 filas, es dependiente, porque hay más columnas que filas. ¿Sí? está bien. Listo. Ahora miremos el B. ¿Dependiente o independiente? Independiente porque tienen la misma cantidad, son iguales. Sí, bueno, podría ser. Pero fíjense que ¿qué dice el teorema 8? Si el conjunto contiene el vector 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Y el tercer vector, el vector 2, es el vector 0. Es dependiente porque existe el vector 0. Pero venga, bueno, si en el punto B hubiese otro vector, ustedes podrían decir, no, es independiente porque hay la misma cantidad de filas y columnas. ¿Podría decir esto? O sea, les pregunto ya, por ejemplo, miremos acá. Miremos que este vector no es 0, sino tiene otro valor. 0, Gracias. 1, 5. El micrófono. El puerco de ahorita apaga el micrófono. Miren, muchachos, en el punto B, ya sabemos de que si hay un vector 0 en el conjunto de vectores, es dependiente. Excelente. Por el teorema 9. Pero miren que yo les cambié el B. Yo les puse otro tercer vector, que no es el vector 0. ¿Ustedes podrían decir es dependiente o independiente? ¿Cómo? Profe, sería dependiente. ¿Por qué dependiente? Es Porque independiente. sí. Primero, exacto. Hay una Primero, variable. es independiente porque no existe el vector 0. Primero. ¿Cierto? Y ustedes podrían decir, entonces tengo 3 filas y 3 columnas, ¿es dependiente? No, eso no lo dice. Tengo 3 filas, 3 columnas, ¿es independiente? Tampoco. Ustedes tendrían que mirar que el tercer vector que hay aquí haga parte del plano que me genera, digamos que esto es U, volvamos a lo mismo, esto es U y esto es B, ¿sí? Y este sería W. Si U y B me generan un plano y W hace parte de ese plano, es dependiente. Pero fíjense que tanto U y B no generan ningún plano. ¿Por qué? Porque es que U va hacia un lado, B va hacia otro lado, y W no está entre el plano de las dos. Pero si hubiese sido esto, mira, si yo les cambio este 5 acá, miren, le pongo 0, ¿sí? Y le pongo otro tercer vector, mire, como este. Un momento. Voy a dejar un poquito el profesor al borrador este. Si Que los tres tengan 0 en el X3. Exacto, ahí. Le pregunto, ¿ese conjunto que yo estoy armando es dependiente? Si lo llevamos al plano es dependiente. Es dependiente, exacto. ¿Por qué? Porque U y B me están generando el plano X1, X2 y W hace también parte del plano X1, X2. ¿Sí o no?
Profe, Aló. qué pena es que me enredé, o sea, ¿cuándo es dependiente y cuándo es independiente? Mire, tiene que mirar los tres teoremas. El teorema 8 dice que cuando hay más columnas que filas es dependiente. El teorema 9 le dice que si hay un conjunto de vectores y entre ese conjunto de vectores está el vector 0, es dependiente. ¿Sí? El teorema 7 dice que si hay un tercer vector que es W, pero ese tercer vector está en el plano que me genera U y B, si está ahí mismo, es dependiente. Lo que yo les estaba diciendo con los tres palos. ¿Sí? Si los tres palos están en el mismo plano, quiere decir que son dependientes. Pero si el W es todo revolucionario y se levantó, ya no está en el plano, entonces ya no es dependiente, es independiente. ¿Sí? Tienen que echarle otra leída, muchachos, echen otra leída a los tres teoremas, que son muy sencillos, pero sé que es la primera vez que lo están viendo, echen otra leída, pero bueno, si les quedaron las dudas, más tardecito van a leer y saquen esas dudas. Ustedes mismos no son capaces de leer. Si no, el lunes aclaramos esto. Cuéntenme. ¿Cómo? Claro, claro, sí. Profe, Estamos... una pregunta. Dime. Por ahí, por ejemplo, el vector 2, son todos ceros. Ese es dependiente, ¿sí? Claro, por el teorema 9. Y otro ejemplo puede ser que toda la fila X3 sea 0, también es dependiente. Todas las X3 sean 0, también sería dependiente. Bueno, si ya existe el vector 0, ya usted puede decir que es dependiente. Pero si el y vector... ya la otra, si son números sí, diferentes, ya sería independiente. Sí, exacto. Por ejemplo, si tuviera otro vector aquí, mire, otro, cancelemos esto. Lo que les decía ahorita. Coloquemos un vector cualquiera. Esto. ¿Sí? Es un vector cualquiera. Ah, ahí es independiente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cierto? Porque el vector B, el vector 2, el de la mitad, no tiene ninguna relación. Incluso el vector 2 se genera por otro lado. Imaginémonos el plano aquí así, mira. Que este sea el vector U, va para allá, que el vector B vaya para acá, y el vector W va para allá, ¿cierto? Entonces, W no está generando en U y B, ¿cierto? Pero si yo hiciera esto, mira, porque me decía la niña hace rato, si pongo solamente ceros acá, mira, si este sea, estos de aquí sean 0, lo que estoy tachando sean 0, y el vector W son 0, entonces yo digo, y ese ya es otro cuento. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando esto, mira. Hoy está pasando esto, que esto sea U y este sea U y este sea B y W está acá. ¿Bien? Ninguno de los tres vectores tiene coordenada en 0, en X3 0. Pero no siempre tiene que pasar que X3 sea 0, no. Puede pasar esto, mira. Puede ser esto, mira. Que X3 valga 1, 1 y 1, la X3, ¿no? X3. Entonces ya generarían otro plano, ¿sí? Que estaría aquí. O sea, como condición, primera condición, sería que siempre nos genere el mismo plano. En este caso, que las X3 sean igual. O que de pronto las X2, las que es X1 también, mire, por ejemplo, esto. Digamos 1, 2 y 5, un vector. Pero lo pongo bien clarito. Bien, muchachos. No generen en sus cabezas esta duda, que siempre X3 tiene que ser 0, no siempre. Cuénteme, ¿decía algo? Entonces usted va a hacer la asesoría. La asesoría, ¿cuándo? Hoy sí, claro, sí señor, hoy ya pueden. Sí, mira, por ejemplo esto, les pregunto esto. Tenemos 1, 2 y 3, por ejemplo. Primer vector. Tengo otro vector que es 1, 5 y no sé. No puedo deshacer. Mejor dicho, no me equivoco. Y hay otro vector que es 1, 4
y 2, por ejemplo. Esos tres vectores, muchachos, ¿son dependientes? Independiente. ¿Cuál? Independiente. No, son dependientes. Son Fíjese dependientes por qué. porque en X1 todas son 1. El X1 son todas iguales. Ah, Todas son todas iguales. Por eso les digo, no Profe, generen... No necesariamente tienen que ser X3, puede ser cualquiera, X1, Exacto, X2 o X3. exacto. ok. Que sea bien, o las X1 iguales, o las X2 iguales, o las X3 iguales. Total, O sea, que tenga alguna igual. pero que sea igual para todas. O sea, alguna fila igual. Exacto, todas las X1 iguales, o todas las X2, o todas las X3 iguales. O cualquier valor que tenga X1, pero que sean los tres vectores iguales. ¿Por qué? Porque nos va a generar el mismo plano. ¿Sí? O sea, usted lo va y lo grafica, todo se genera en el mismo plano. Bueno, aquí se genera en este plano, mira acá, porque X3 es 0, ¿cierto? Pero cuando X1 sea 1, van a quedar en otro plano diferente, pero en el mismo plano. O sea, en conclusión, tres vectores pueden ser dependientes si se genera el mismo plano. ¿Y cómo sé si genera el mismo plano? Por ejemplo, o que el X1 sean iguales, o que los X2 sean iguales, o que los X3 sean iguales, o los X4, o los X5, lo que sean, pero que sean iguales, están generando el mismo plano. Entonces los tres vectores serían dependientes. Pero si los tres vectores son todas las posiciones, o bueno, con dos posiciones que sean iguales, mira, por ejemplo aquí, si yo le cambio este 1 y le pongo un 3, mira, ya es otro cuento ahí, porque a pesar de que este es U y este es B, por ejemplo, U y B tienen la misma X, pero ya W tiene una X diferente, o sea que se está formando en Ya otro ahí lado. serían independientes. Independientes, sí señorita. Listo. Y es puro concepto. Creo que con esto terminamos este punto. De todas maneras, sí. Mira, bueno, aquí está la solución, mire. Dice, el conjunto contiene 4 vectores. Este es por el teorema 8. Mira, teorema 8, más vectores que columna, que fila, dependientes. El B, el teorema 8 no aplica, bueno, pero así aplica el teorema 9, que es el vector 0, dependiente. Ahora el tercero, el C, compare las entradas. Son 2 vectores, mira, 2 vectores. Y para 2 vectores, para saber si es dependiente, mire, recuerden que 2 vectores, para que 2 vectores, solamente 2 vectores, para que sean dependientes, tienen que ir por la misma línea, vean, B1 y B2. Pero si usted obtiene esto, si sus 2 vectores, estamos hablando solamente de 2 vectores, uno va por allá y el otro va por acá, que son independientes. Y mire lo que pasa acá. Ninguno es múltiplo de alguno, ¿verdad? Ninguno. Incluso aquí hablan de un menos 3 medios, pero es que este 3 medios se cumple para este, pero para el tercero no. Esos 2 vectores que están en R4 van en dirección diferente, entonces no son independientes. Empiezo a las 4 y 10 más o menos, pues una clase de baja 4. Bien, muchachos. Bueno, alcanzamos a ver esto. El día lunes volvemos a retomar algo muy rápidamente porque empezaríamos con otro tema. Pero lo volvemos a retomar. Bien, muchachos. Faltan 10 para las 10. Listo, muchachos. Yo les envío este material hoy. No olviden la actividad. Sí, Para los estudiantes que sacaron entre 1 y 2, resolver el parcial. Profe, ¿y por dónde envía? Profe, si sacaron un poquito más, pero no lo pasaron, lo pueden presentar. Envíenlo, yo miro a ver con los que sacaron Mateo, yo miro a ver qué les subo. Quiera háganlo todo. Profe, qué pena que se me cayó el internet. Es que, o sea, que toca hacer en la actividad, o sea, resolver el parcial y volverlo a enviar.